Habíamos señalado, hoy tenemos a la profesora Cristiana Duffy Ponce Kraus, profesora de Derecho del Columbia Law School en New York. Se especializa no solamente en Derecho Constitucional, sino en Historia Legal de los Estados Unidos. Tiene bachillerato en Princeton, una maestría en Filosofía en Cambridge, un LLD en Yale Law School y un PhD en Princeton, papá. Y puertorriqueña, crecida en Puerto Rico, que nos ha representado muy bien en lo que es la carrera, ¿verdad? Del derecho y profesorado, que la ha distinguido por muchísimos años. Profesora Ponza, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan a mí? Sí, la escuchamos perfectamente. Un placer tenerla por estos lares. Pues un placer estar con ustedes. Buenos días. Buenos días. Profesora, durante el fin de semana vimos una columna, ¿verdad?, publicada en el Nuevo Día, específicamente el sábado, que es un poco, ¿verdad?, analizando lo que ya se había expuesto ante el Congreso de los Estados Unidos, específicamente en la Cámara de Representantes, en relación a los proyectos de estatus que se discuten, que son 2 proyectos, y queríamos hablar un poquito de eso durante el día de hoy, si es tan amable de dedicarnos tiempo y educarnos un poco. Pues claro que sí. El hecho principal, profesora, entre los 2 proyectos, y desde, ¿verdad?, cuando lo miramos desde un marco constitucional, que es el que usted se especializa en Constitución de los Estados Unidos, ¿qué problema principal es el que trae el proyecto que radicó Nidia Velázquez y Alexandro Ocasio en relación al problema de estatus de Puerto Rico? Si lo que queremos, ¿verdad?, es la solución del tema territorial y colonial que nos ha agobiado por ya varias décadas. Bueno, pues ese proyecto, la verdad es que trae unos cuantos problemas, que incluyen problemas constitucionales, y hay 2 problemas constitucionales. El primero es que no excluye de una manera clara el estatus territorial. El proyecto en sí invita a los delegados de una constituyente en Puerto Rico a debatir opciones que, dice el proyecto, serían fuera de la cláusula territorial. Con eso yo estoy de acuerdo. Pero la representante Velázquez ha explicado más de una vez, ha insistido, que el propósito de una constituyente sería definir opciones que incluyen la estadidad, la independencia, la libre asociación y cualquier otra opción que no sea territorial. Y el problema con esta aplicación es que no hay ninguna otra opción que no sea territorial. La implicación de esta aplicación es que el ELA puede ser no territorial, y eso en Puerto Rico lo hemos debatido muchísimo por décadas. Entonces, lo importante es hacer bien claro que esa opción del ELA siempre ha sido territorial y siempre lo será, y no puede descolonizar a Puerto Rico. Ese es el primer problema que tiene este proyecto. Y el hecho de que sea territorial en términos prácticos, que es la limitación que provoca en relación al gobierno que democráticamente nosotros, ¿verdad?, elijamos en una elección. Bueno, el problema con el estatus territorial es que, bajo la cláusula territorial de la Constitución americana, el Congreso tiene el poder unilateral de definir el autogobierno de Puerto Rico. O sea, el Congreso le da permiso a Puerto Rico a gobernarse, pero también se lo puede quitar. Como por ejemplo, se lo hizo con esa junta que tiene muchísimo poder sobre el gobierno puertorriqueño. No importa lo que uno piense sobre la Junta en términos de política, que si esto es buena idea o mala idea, la realidad es que la Junta tiene poderes sobre el gobierno de Puerto Rico que no podría tener ni sobre un Estado ni sobre un país independiente. Eso quiere decir que Puerto Rico sigue siendo colonia. Entonces, lo importante para nosotros no es solamente la autodeterminación, sino la descolonización. Y como somos territorio ahora, la única manera de descolonizar es dejar de ser territorio. Eso es lo importante. Sí, no, en este aspecto, buenos días, profesor, el licenciado Iván Rivera. Obviamente mi preparación formal académica no es derecho constitucional, es derecho internacional, ¿no?, a nivel graduado. Y yo creo que el planteamiento que están realizando alguna gente, que comenzó aquí en Puerto Rico, quizás alrededor del 2012, sobre cualquier otra alternativa, creo que la están tratando de enganchar con una resolución de las Naciones Unidas, la 2625,
del 1970, que era sobre los progresos de las relaciones de cooperación y amistad internacionales, que habla de las tres alternativas que el derecho internacional reputa como descolonizadoras, ¿no? De alguna manera, por decirlo así, de la resolución 1541, y se añadió ese cuarto inciso en esa resolución. Lo que pasa es que en la discusión aquí en Puerto Rico no se le está haciendo honesta a la ciudadanía en el aspecto de que esa cuarta alternativa, que es una enmienda a la resolución que trajo el propio Estados Unidos, en el debate de los comités que redactaron esa resolución, se le indicó a Estados Unidos: no me trates de disfrazar lo que tienes en Puerto Rico con esa cuarta alternativa. La propia representación del gobierno de Estados Unidos en esos comités dijo: no, esto es pensando en otras alternativas futuras, estamos claros que lo de Puerto Rico es distinto. Y ha habido expresiones de las tres ramas de gobierno de Estados Unidos, incluyendo el famoso caso de Pueblo versus Sánchez Valle, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a preguntas de uno de los jueces, dice que está consciente de las implicaciones a nivel internacional que tiene la postura de seguir manteniendo a Puerto Rico bajo el control del Congreso. Sí. Bueno, el estatus de Puerto Rico y la descolonización en Puerto Rico, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú acabas de decir. Tiene que ser el proceso y el resultado tienen que ser consistentes con el derecho internacional y con el derecho americano. Entonces, que existan cuartas o quintas opciones a través del mundo, pues yo no lo niego. Lo que pasa es que aquí estamos en el sistema americano. Entonces, bajo el sistema americano, que sigue siendo relevante, Puerto Rico no puede descolonizar de una manera que no sea consistente con el sistema americano, y bajo el sistema americano el Congreso no tiene el poder de descolonizar a Puerto Rico más que con la estadidad o la independencia, y entonces la independencia puede venir con o sin la libre asociación. Pero si no tenemos estadidad ni independencia, somos territorios, y el mismo Congreso no tiene el poder de alterar eso, porque bajo la Constitución el Congreso tiene el poder de gobernar territorios o de admitirlos a la estadidad o de dar la independencia. No tiene poder de más nada, y por eso es que cuando uno piensa en la descolonización puertorriqueña tiene que tener en mente no solamente el derecho internacional que define la autodeterminación, pero el derecho constitucional que define las opciones disponibles bajo este sistema. Si Puerto Rico quiere salir de este sistema, pues la independencia, fantástico, y si quiere inventarse una cuarta o una quinta opción con algún otro país, pues ok. Pero si queremos ser parte de este sistema, pues hay que bregar dentro de las reglas de este sistema. Profesor, y para ponerlo un poquito más claro, y pregunte la pregunta tan obvia, ¿verdad? Pero aunque usted no lo crea, todavía hay personas que no tienen esta contestación clara o que tratan de vender algo que no es correcto. Bajo el Estado Libre Asociado, o vamos a hacerlo más amplio aún, si una relación de Puerto Rico con los Estados Unidos bajo la cláusula territorial, ¿habrá alguna forma en derecho, ya sea con el aval del Congreso o no, ¿verdad? O no, una forma en derecho de nosotros limitar el poder del Congreso en el futuro a quitarnos esos derechos, esa autonomía que nos otorguen algún tipo de pacto o relación bajo la cláusula territorial? No hay ninguna forma, excepto convirtiéndonos en Estado, así sí. Pero si no nos convertimos en Estado y seguimos con una relación con los Estados Unidos, sería territorial. La única otra alternativa es la independencia, con o sin libre asociación. Pero si no hay independencia y no hay estadidad, lo que hay es territorio, y no se le puede limitar el poder al Congreso bajo esa cláusula. El Congreso, con el ELA, nos cedió la autoridad de gobernarnos a nosotros mismos. Se puede hacer de una manera temporera, se puede hacer de una manera que el Congreso pues hoy día nos quiere dar ese poder, pero mañana nos lo puede quitar. Y eso fue lo que pasó con la Junta. Eso es lo que a mí me sorprende tantísimo, que esa lección no se haya aprendido de una manera clara. En Puerto Rico se dijo desde los años 50 que teníamos el disque compacto y que el Congreso había cedido poderes que no podía reasumir. Y entonces con la Junta lo reasumió. Con la Junta dijo, bueno, no, ahora estamos a cargo nosotros, y la Junta es la que decide qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esa es la evidencia más clara que hemos tenido, que seguimos siendo territorio, y que si no nos convertimos ni en Estado ni en país independiente,
seguiremos siendo territorio. Y mucha gente luego de la legislación promesa, ¿verdad?, empezó a hablar de que pues que el Congreso hizo eso, pero había que retarlo en los tribunales. Pues la realidad es que la actuación del Congreso, ya tanto en el caso de Sánchez Valle, indirectamente, como en el caso de Aurelius, en el 2020, valida la acción del Congreso de revocar esa concesión de poderes que nos dio bajo la cláusula territorial. O sea que nosotros, doctora, profesora, le hemos dicho aquí un montón de veces esta conclusión. Nosotros estudiamos en la Universidad de Puerto Rico, hemos traído un profesor de Cambridge, Yale y Princeton, a ver si abrimos los ojos un poquito más, pero pues creo que ya el argumento a los que no ha llegado, no llega por cuestiones jurídicas o de estudio, creo que llega por una cuestión política ya interna que vimos todos los días los puertorriqueños acá, entre rojos, verdes, azules y amarillos. Y en ese sentido, que quiero pasar un poquito, profesora, a la cuestión política en el Congreso. En la medida que también se empuja el tema del estatus para Puerto Rico, hay una pelea paralela para hacer Estado la capital federal, D.C. Durante el fin de semana, Joe Manchin, el congresista demócrata, el senador demócrata de West Virginia, dijo que él entendía que hacía hacía falta una enmienda constitucional para hacer D.C. Estado, lo que bloquea totalmente la posibilidad de eliminar cualquier filibusterismo y aprobar en el Senado la estadidad de D.C. Y en la medida que hay un demócrata, y en el Senado está en empate 50-50, ¿verdad?, cambia la votación la vicepresidenta Kamala Harris. Pero si un demócrata se le bajó del barco, ya creo que es imposible mover el tema del estatus de D.C. a nivel de legislación ordinaria, ¿verdad?, no enmienda constitucional. Y en ese sentido, pues pone de nuevo la bola en relación a Puerto Rico, porque si los demócratas quieren hacer un Estado y tiene el apoyo de algunos republicanos, la única vía sin enmienda constitucional es Puerto Rico, que solamente requiere una votación ¿verdad?, de mayoría en ambos cuerpos y no una enmienda constitucional. Y tal vez si podemos entrar a discutir, ¿verdad?, lo que es el requisito de enmienda constitucional en relación a DC versus el trámite normal que haría falta para admitir a Puerto Rico como Estado, profesora. Sí, pues yo no estoy de acuerdo con Manchin que hace falta una enmienda constitucional para admitir a DC como Estado. La Constitución requiere que exista un distrito federal, pero como es posible que ustedes conozcan, pues en el caso de DC lo que se ha propuesto es que se reduzca el tamaño del distrito federal, no se elimina, solo se reduce el tamaño y entonces lo que queda se admite como Estado. Y Manchin tiene sus razones políticas por no querer apoyar esto, pero de que hace falta una enmienda constitucional para cambiar el tamaño del distrito tampoco hace falta. Lo único que habría que hacer constitucionalmente es asegurar que el Distrito Federal no tenga la representación en el Electoral College que escoge al presidente análoga a la de los estados, porque entonces sería un estado chiquitito, sería como un estado diminuto. Así que para admitir ni a DC hace falta enmienda constitucional. Lo que ha dicho Manchin lo ha dicho por política, en mi opinión. Sin duda alguna, no hace falta enmienda para admitir un Estado y, por supuesto, pues en el caso de Puerto Rico no hay el problema de que sea distrito federal tampoco. Es un territorio como todos los otros territorios que se han admitido la estadidad y solo haría falta legislación ordinaria. Ahora, hace falta la mayoría, no la supermayoría, sino una mayoría sencilla, simple. Así que hace falta, si hay algún demócrata que no apoya, pues entonces algún republicano tiene que apoyar y la realidad es que hay republicanos que lo apoyan. Lo que no sé es si al fin y al cabo esa mayoría va a poder resistir la oposición que viene de Nidia Velázquez y de los que apoyan el ELA y los que no aparentemente han aprendido la lección de la Junta, que seguimos siendo territorio. Ese es el problema más grande que tenemos. Y en el caso de D.C., yo coincido que la alternativa que se ha buscado, profesora, de reducir el tamaño del Distrito Federal, de alguna manera busca atender el principio federalista de que la sede de la capital de una federación o de la sede del gobierno federal no debe ser un Estado, ¿no? Por los Exacto. asuntos de que en tiempos de revuelta, ese es el principio federalista, ese es el origen de que el sede del gobierno federal no sea Estado. En tiempos de revuelta, pues no estar a merced del gobierno de un Estado que pueda estar partiendo de intereses particulares en una división entre Estados, ¿no? Como pasó en la Guerra Civil. Ahora, lo que pasa es que la experiencia del 6 de enero en Washington D.C. con lo que pasó y demás,
y si se activaba la Guardia Nacional desde Virginia o que era lo que se hacía, quizás en la práctica esa estrategia de reducir el espacio de la sede federal, pues en la práctica puede traer problemas en el futuro. Digo, no se me ocurre un ejemplo ahora, pienso en el 6 de enero, que es lo más cercano, pero podría traer problemas en un futuro. Y yo coincido con la interpretación de la profesora. La sección 8 de la Constitución lo único que dice es que, tiene que haber un distrito federal. Sí, porque ese es el principio federal. En este caso, Virginia y Maryland cedieron terreno para crear lo que conocemos el distrito. Si si hacemos la reducción para limitarlo a lo que es lo que conocemos como el district en DC, pues tendrías espacio para hacer un nuevo estado, ¿verdad? Partiendo de la premisa que en sus orígenes históricos esto no es un nuevo estado, estos son partes de Virginia y Maryland, y yo entiendo en parte también la oposición de algunos sectores, pero en la práctica, si hiciera falta enmienda constitucional, necesitaría 2/3 partes de la votación de los congresos y 3/4 partes en ratificación en los estados, ya sea por convención de delegados o ya sea por las asambleas legislativas, y en ese sentido pues un panorama, en la medida que ya, aunque yo coincido con la profesora, que hay un voto por lo menos demócrata, que no piensa igual, pues en la práctica, aunque en derecho no tenga razón, en la práctica la bloqueó. Y en ese sentido, pues creo que el tema gira hacia Puerto Rico, que no hay duda de que es la misión de un territorio, porque no es un distrito como cualquier otro, y que lo que haría es una mayoría sencilla. En la misión de territorio, y similar a Hawái, ¿no? Y ya hay opiniones. Profesora, y la columna de usted el Nuevo Día el sábado, que invita a todo el mundo que la busque y la lea, porque es una, además de histórica y constitucional, es un análisis práctico de lo que está ocurriendo en el Congreso, y me llamó mucho la atención, y el primero que escuché yo diciendo esto fue a Iván, acá hace mucho tiempo, de cómo esto es una estrategia, el proyecto de Nida Velázquez y Alexandra Lúgaro, para paralizar la discusión del tema, con el efecto de que no pase hacia adelante ningunos temas al dividir lo que es el apoyo mayoritario demócrata en relación al estatus de Puerto Rico. Por eso yo empecé diciendo que tiene muchísimos problemas y no solamente son constitucionales, los hay constitucionales, pero el problema, en mi opinión, uno de los problemas más grandes con este proyecto es que lo que busca hacer obviamente es paralizar la discusión de la estadidad. En noviembre hubo un voto de mayoría para la estadidad. El proyecto de Darren Soto y Jennifer González Colón nos ofrecería la estadidad. Y los que se oponen a la estadidad no quieren ver eso, porque con una oferta de estadidad pues hay una posibilidad bastante grande de que los puertorriqueños digan, bueno, por fin nos la ofrecieron, ahora vamos a votar que sí, y esa mayoría crezca y sea aún más grande. Entonces, lo que a mí me da tantísima pena es que la representante Velázquez esté dispuesta a ver a los puertorriqueños seguir debatiendo un tema que han debatido ya 70 años y que lo haga para paralizar un momentum que hay hacia la estabilidad en este momento. Y lo otro que quiero decir es que yo personalmente favorezco la estabilidad, pero en mi opinión el Congreso le debe ofrecer la estabilidad a Puerto Rico sencillamente porque Puerto Rico ha sido territorio americano por casi un siglo y 25 años más, y los puertorriqueños son ciudadanos americanos, y la estabilidad lo que representa es el voto y la igualdad. Pues entonces el Congreso debía ofrecerlo, no imponerlo, ofrecerlo. Y que alguien quiera impedir que el Congreso haga esa oferta, me parece que lo que están haciendo es tratando de paralizar la igualdad y el voto. Hay que responder a ese referéndum de noviembre con una oferta de la estabilidad y darle la oportunidad a los puertorriqueños de que la escojan. Y si no la quieren, pues la pueden rechazar, pero vamos a darle la oportunidad. Profesora, le agradecemos mucho su intervención. De verdad que creo que esto es para dialogarlo semanas y semanas. Le dejamos la invitación abierta. Cuando venga a Puerto Rico vamos a hacer un foro y vamos a discutir este tema en detalle, porque yo estoy seguro que muchas personas en Puerto Rico quieren tener, ¿verdad?, la perspectiva práctica, política y de derecho en un mismo análisis, y yo creo que usted aporta muchísimo a eso, y le agradezco mucho, y le expreso a nombre de todos los puertorriqueños nuestro orgullo de que una puertorriqueña nacida y crecida en Puerto Rico esté en esas ligas que usted está hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, y tenemos que seguir conversando de esto. Hay mucho material para discutir alrededor de este tema. Gracias, profesora.